decía, estamos en esta serie llamada Movimiento, y estamos hablando de cómo nació la iglesia del primer siglo, cómo nació este movimiento de la iglesia, cómo el Señor nos llamó a formar este movimiento, y por semanas hemos hablado de que si pudiéramos darle un título más realista al libro de los Hechos, porque el libro de los Hechos se llama el libro de los Hechos de los Apóstoles, pero la verdad es que casi hasta ahora no hemos visto muchos Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Vamos en el capítulo 9 y nos hemos encontrado con pequeñas dosis de apóstoles haciendo cosas por el llamado que Dios, en el llamado que Dios les dio. Así que si pudiéramos renombrar este libro, recuerden los libros, los nombres de los libros no son una revelación bíblica. La palabra, el texto sí, pero los títulos no. Los títulos fueron agregados siglos después de que fue entregado el texto. Así que si pudiéramos cambiarle de alguna forma el título al libro de los Hechos, podríamos llamarle las cosas que hizo el Espíritu Santo, o el poder del Espíritu Santo manifestado en la nueva iglesia, porque eso es lo que hemos visto, lo que el Espíritu Santo puede hacer, y vamos a continuar con eso. Yo no sé qué es lo que me está provocando dolor de cabeza, pero algo es. Giovanni dice, soy yo, así que amén. ¿Es aquí cuando bajo acá o...? Bueno, aquí tenemos un problema de señal, entonces. Es que aquí me veo muy alto y la gente se puede confundir. Así que después vimos cómo los discípulos, vimos cómo el Señor les dice a los discípulos desde el primer capítulo, no sé qué micrófono tengo. El de siempre, 18. Ok, bueno. El Señor le dice a los discípulos, mira, yo voy a morir crucificado y voy a ascender al cielo, voy a resucitar, voy a ascender al cielo, pero le dice, pero ustedes quédense en Jerusalén y esperen a que venga el Espíritu Santo para que se manifiesten ustedes. Los discípulos, los apóstoles le hacen caso y esperan al Espíritu Santo. El Espíritu Santo se manifiesta el día de Pentecostés, una de las fiestas más grandes en el pueblo de Israel. Se cree que hay más de 150,000 personas en Israel, en Jerusalén en ese momento. Entonces el Señor se manifiesta de una forma fuerte, poderosa, tremenda, y el apóstol Pedro empieza a predicar, más de 3,000 personas se convierten. Hablamos acerca de la manifestación del Espíritu Santo en esa ocasión, cómo se manifestó, la confusión que se ha generado en la iglesia tradicional hasta hoy. Pero después de eso, no solo nos encontramos con que el Espíritu Santo descendió sobre este grupo de personas, sino que además la iglesia empezó a crecer. Y a medida que creció la iglesia, también crecieron los problemas, ¿verdad? Los discípulos no tenían dónde congregarse y el grupo que se reunía era tan grande que no sabían dónde congregarse, así que se reunían en el mismo templo donde se reunían los fariseos. Pero esto trajo una confrontación político-religiosa. Y los fariseos, los saduceos, los escribas querían sacar a los discípulos que se estaban reuniendo ahí con este nuevo movimiento, que estaban hablando acerca de la resurrección, que era algo que ellos no creían, que hablaban acerca de los ángeles, que era algo que ellos no creían. Entonces los fariseos, los saduceos, la religión más fuerte de la época, decide sacar a los discípulos y a la gente que los seguía de la iglesia, y ya no tienen dónde congregarse, se empiezan a congregar en casas. Pero antes de llegar a las casas, los discípulos insisten yendo al templo, y mientras insistían, los fariseos vinieron, los saduceos vinieron y los tomaron presos, metieron presos a Juan y a Pedro, y mientras estaban presos, el Señor también se manifestó en eso de una forma muy singular, porque en vez de que ellos perdieran el deseo y la pasión de predicar el Evangelio, los discípulos seguían predicando el Evangelio. Tanto así que cuando fueron liberados de la cárcel, en vez de ir a llorar donde quienes les seguían, y en vez de ir a entristecerse, y en vez de decir, ay, yo no sé por qué está pasando esto, les decían, mira, es verdad, nos metieron presos, pero nos tuvieron que liberar, así que ahora vamos a orar al Señor y le vamos a pedir que nos dé más deseo, que nos dé más pasión, que nos dé más fuerza para poder seguir predicando el Evangelio de salvación al mundo. Y eso ocurre. Después de eso nos encontramos con que a medida que crecía la iglesia, también crecían, le digo, los problemas. Y la gente que empezó a seguir a los discípulos, o a los que ahora se llamaban los del camino, ¿verdad? Que así se habían denominado, a los que seguían a Jesús, a los nuevos cristianos, aunque todavía no se les asignaba ese nombre,
esta gente también empezó a traer problemas con ellos. Y como la gente se seguía uniendo y vivían en una comunidad muy grande, la gente empezó a vender sus propiedades y empezó a vender sus posesiones y las traían a los discípulos para que se repartiera equitativamente y la comunidad de cristianos creciera de forma pareja. Pero algunas personas solamente estaban emocionadas y no estaban convertidas. Entonces, cuando nos encontramos con el ejemplo de Ananías y Zafira, que Ananías y Zafira vendieron su propiedad, engañaron a los apóstoles, mueren los dos, esto trajo una conmoción también en el grupo de nuevos cristianos y mucha gente empezó a abandonar este nuevo movimiento, pero a medida que gente se iba, más gente venía y se unía. Así que nunca hubo un proceso de pérdida en el crecimiento de la iglesia en los primeros años, sino que solamente crecía. Y ustedes me van a decir, pero pastor, ¿cómo puedes decir eso si la gente se iba? Ya lo vamos a leer aquí en el libro de los Hechos. Acompáñenme al libro de los Hechos, en el capítulo 9, que es donde estamos hasta ahora. La semana pasada, como le decía, después de la muerte de Ananías y Zafira, y después también nos encontramos con, antes de eso, con la repartición de los bienes. Habían mujeres que se les llamaban las helénicas, que venían de Grecia, que eran judías, pero que vivían en Grecia y habían decidido quedarse en Jerusalén con los discípulos, con los apóstoles. Se quejaron algunos de que no estaban siendo bien atendidas, así que los discípulos llaman a un grupo de personas para que atienda eso y ellos así poder dedicarse a la predicación de la palabra. Entre ellos, entre estas personas, entre estos 7 varones que ellos eligieron, encontramos a Felipe y a Esteban. Esteban pasó a ser el primer mártir de la iglesia, también lo vimos, ¿verdad? Fue apedreado por predicar el evangelio. Y después Felipe fue el primer evangelista de la iglesia. Y el Señor, para protegerlo, hace un milagro gigantesco y lo transporta de un lugar a otro en cuestión de segundos. Y no nos detuvimos ahí porque eso merece toda una explicación, todo un estudio, pero nos encontramos con que Felipe predicó el evangelio y bautizó gente y el poder de la palabra se iba esparciendo. Y recuerden que cuando el Señor les dice que lleguen hasta lo último de la tierra, para ellos lo último de la tierra eran el norte de Grecia. Pero Felipe se encuentra con un eunuco que venía de África. Y eso hace que el evangelio se empiece a expandir por el mundo. Entonces vimos también ahí que tenemos una mala concepción del bautismo. Y esto es algo que quiero aclarar desde aquí para que no haya confusión. Dentro de algunas semanas vamos a abrir una puerta para bautismo. Para los que quieran bautizarse, al final del servicio se pueden acercar a mi hermano Gabriel, a mí. Después de la escuela bíblica de vacaciones vamos a abrir el espacio para hacer bautismos. Pero tenemos una mala concepción, un mal entendimiento del bautismo. Mucha gente dice, ay no, es que yo no estoy preparado para bautizarme. La palabra nunca jamás nos ha dicho que debemos tomar una clase de bautismo. ¿Ok? No existe bíblicamente. Nosotros hoy día, los cristianos, queremos santificar más las cosas, pero nos encontramos con el caso específico de Felipe y el eunuco, y Felipe le empieza a hablar acerca del libro de Isaías, el eunuco lo escucha, y después le habla del bautismo. El eunuco dice, oye, ¿y qué es lo que detiene que yo sea bautizado? Si aquí hay agua, ¿y qué hace Felipe? Bautiza al eunuco en ese mismo momento. ¿Ok? Nosotros, recuerden, esto es algo que nosotros los hijos de Dios debemos entender. Nosotros no somos dueños de la unción de Dios. Solo la cargamos cuando Él la deposita sobre nosotros. Pero es una honra de parte de Dios, es un privilegio de parte de Dios. No nos hace más espirituales. Por lo tanto, cuando los pastores quieren santificar de una forma especial lo que el Señor Jesús ya nos explicó y ya nos ordenó, dice, por tanto, id a hacer discípulos a las naciones, enseñándoles todas las cosas que os he mandado, y después de eso, bautícenlo. Amén. Amén. Y yo sé que hay una mala concepción con respecto a la culturalización del bautismo, pero la verdad es que el Señor llamó a su iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué llamó a su iglesia a hacer esto? No porque tuvieran que tomar una clase de bautismo, lo hace por esto, hermano. Para que hagamos una confesión pública de que estamos muriendo al viejo hombre y estamos resucitando o naciendo de nuevo al nuevo hombre. Eso es el bautismo. Entonces, no le pongamos más pintura a esto cuando ya la obra de arte está hecha. La salvación viene a través de Jesús. Y después de eso, dice la palabra que nos bauticemos. Así que bueno, eso es lo que hace Felipe con el eunuco. Después de eso nos encontramos con la historia de que Felipe va a una ciudad
y después llegan los apóstoles y había un tipo, un adivino que se llamaba Simón. ¿Se recuerdan que quería comprar el don de parte de los discípulos para que cuando él pusiera las manos sobre las personas, estas fueran llenas del Espíritu Santo? Y los discípulos muy sutilmente le dicen, mira, muérete tú y muérase tu dinero contigo. Cuando, ¿verdad? Entonces usted lo puede leer y me puede acompañar, pero hoy vamos a leer, la semana pasada ya hablamos acerca del apóstol Pablo, cómo se convirtió. Y si hay un evento dentro de la iglesia que ha marcado el resto de la historia de la iglesia, es la conversión de Saulo. La conversión de Saulo de Tarso, y hablábamos la semana pasada. Saulo creía que estaba haciendo las cosas por Dios y para Dios. Él mataba a los cristianos, a los del camino, a los nuevos creyentes, creyendo que Dios le había mandado a hacer eso. Él creía que ese era el bien en favor de la iglesia. Por eso, cuando se le aparece al Señor en esta visión, el Señor, en vez de simplemente castigarlo o la gloria del Señor matarlo, se manifiesta y le hace una pregunta y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Y después nos encontramos que esa manifestación que vivió Pablo, después él la comparte con nosotros en el libro de Efesios, en el capítulo 3, que dice, para que puedan conocer la altura, la longitud, la profundidad de la gracia y de la gloria de Dios. El apóstol Pablo después quería que todos vivieran esa experiencia maravillosa de conocer a Jesucristo, de vivir esta experiencia profunda con Jesucristo. Pero hoy nos vamos a adentrar en el capítulo 9, desde el versículo 20 en adelante. Y no le voy a decir, hoy día voy a tratar de predicar más cortito, ¿ok? Después la gente me dice, ¿para qué dices si no cumples? Entonces, trato, nada más que no me sale. Capítulo 9, versículos 20 al 31, voy a leer, dice así. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que lo oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el hombre que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Usted ya sabe, Saulo tenía mala fama. De hecho, el capítulo 9 empieza diciendo que él respiraba muerte, ¿verdad? Entonces, los cristianos, el nuevo movimiento de la iglesia le tenía terror. Sabían que donde estuviera Saulo iba a haber muerte. Le había pedido cartas a los sacerdotes, cartas a los gobernadores, para llegar y golpear las puertas y sacar a los nuevos cristianos de sus casas y castigarlos. O matarlos. Ahora, el versículo empieza diciendo enseguida. Ahora, esa palabra enseguida, recuerde que entre un versículo y otro en la palabra, no siempre está ese parámetro de tiempo que nosotros vemos, ¿verdad? Entre un versículo y otro está la distancia que se demora a nuestro ojo de moverse de párrafo a párrafo, ¿verdad? Aquí, desde el versículo 18 al versículo 19, han pasado entre 3 a 5 años. Pero eso no dice la palabra dice enseguida. En el libro de Gálatas, recuerde que este libro, el libro de los Hechos, fue escrito por Lucas. Y él entrevistó gente que le daba esta información. Sin embargo, el apóstol Pablo, en el libro de Gálatas, capítulo 1, nos dice que después de salir de Damasco, y vamos a leer todo lo que le ocurre, después de salir de Damasco, se fue a Arabia, si no me equivoco. ¿Sí? Me pueden acompañar el libro de Gálatas, capítulo 1. El 17, Gálatas 1, 17 en adelante dice: tampoco subí a Jerusalén para pedir consejo de los que eran apóstoles antes que yo. Del 15, mire. Pues, pero aún antes de que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Luego le agradó revelarme. Está hablando de su experiencia cuando se cayó del caballo. Dice, le agradó revelarme a su Hijo para que yo proclamara a los gentiles la buena noticia acerca de Jesús.
Cuando esto sucedió, no me apresuré a consultar con ningún ser humano. Mira lo que dice. Tampoco subí a Jerusalén para pedir consejo de los que eran apóstoles antes que yo. En cambio, me fui a la región de Arabia y después regresé a la ciudad de Damasco. Versículo 18. Luego, 3 años más tarde, fui a Jerusalén para conocer a Pedro. ¿Se dan cuenta que entre un versículo y otro, cuánto pasaron de acuerdo a Gálatas? 3 años. ¿Ok? Entonces el versículo nos dice enseguida y nosotros creímos, oh, salió de Damasco y se fue rápido a predicar el evangelio. Si no, no. Tuvo un tiempo de preparación a solas con Dios. ¿Verdad? Mira, una hermana vino esta semana y me dijo, pastor, he tenido una experiencia bien grande, bien profunda. El Señor me envió a orar por algunas personas, pero me dice, pero ¿sabes cuándo vino esto que el Señor me dio? Cuando me separé con el Señor, cuando me aparté con el Señor a estudiar, cuando empecé a tomar tiempo a leer la palabra, cuando me puse a escribir, cuando me puse a tener tiempo de devocional con el Señor me entregó esta carga, este don, este ministerio. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú te apartas a solas, mira lo que hace el apóstol Pablo, se va a sellar en ti el llamado. Se va a acentuar en ti el llamado que Dios tiene para tu vida. Porque no puedes saber lo que Dios quiere para ti si no pasas tiempo con Dios. ¿En qué momento te va a hablar? Entonces nos quedamos desde el versículo 20. Enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que lo oían estaban atónitos y decían, ¿no es este nombre que asolaba Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Hablemos de ojo por ojo, diente por diente, ¿verdad? Hablemos de cosechar lo que sembraste. Pablo había provocado temor toda su vida. Había provocado terror dentro del grupo de los nuevos cristianos y ahora a él le toca vivir lo mismo. Mira lo que dice. Pasados muchos días los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo. Y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos tomándole de noche le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, entonces se da cuenta, se fue a Arabia y vivió una experiencia en Damasco, ¿verdad? En Damasco lo quisieron matar, lo sacaron por la ventana en un canasto y después se fue a Jerusalén. Pero lo que dice, cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos les tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y le contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y como en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Se da cuenta que la iglesia no dejó de crecer, aún en medio de la crisis que había provocado Pablo y aún en medio de la crisis que Pablo vuelve a provocar después de convertirse. La palabra nos dice que la iglesia seguía creciendo y se seguía afirmando. Ahora, hay dos diferentes episodios en estos versos que acabamos de leer. Tenemos a Saulo en Damasco y tenemos a Saulo en Jerusalén. Si usted le prestó atención conmigo, déjeme desglosarlo un poquito. Tenemos que en el versículo 19, Saulo trata de unirse a los discípulos en Damasco. Y usted se va a dar cuenta que esta película es como que la vimos 2 veces. ¿Okay? Saulo trata de unirse a los discípulos en Damasco. En el 21 hay incertidumbre de quién es Saulo realmente. En el 22 al 24 los judíos están confundidos con los argumentos de Pablo, así que tratan de matarlo. En el 25 los discípulos lo ayudan a escapar en una canasta. Ahora, Saulo en Jerusalén, mire cómo empieza este capítulo. Saulo trata de unirse a los discípulos en Jerusalén. ¿Qué pasó en Damasco? Saulo trató de unirse a los discípulos en Damasco. O sea, se está repitiendo la misma historia. Versículo 27. Hay incertidumbre de quién Saulo realmente es. ¿Qué había pasado en Damasco? Exactamente lo mismo.
en el versículo 28, entra en conflicto con los helenistas que ahora tratan de matarlo. ¿No le había pasado lo mismo con los judíos en Damasco? ¿Se da cuenta que estamos viendo dos veces la misma película? Ahora, y la última parte dice, los discípulos lo llevan a Cesarea para escaparse. No le habían tirado con un canasto por el techo para que se escapara. La misma película. Bueno, ahora, Cesarea, donde fue el apóstol Pablo, está al norte de Jerusalén. Ahora, cuando el apóstol Pablo pasó estos 3 años, los pasó preparándose para compartir la palabra, aunque Lucas hace caso omiso de esa preparación y habla de que fue inmediatamente. Perdón, Lucas en el libro de los Hechos. Lo que estaba pasando con Saulo y los discípulos tiene una razón, al igual del por qué la iglesia estaba creciendo, y era la persecución. Déjenme decirle esto: si hay un motivante grande para que cualquier iglesia del mundo crezca, es la persecución. Y yo creo que hoy en día la iglesia de Cristo en algún momento va a despertar a esto, y el mundo va a enfrentarse a la necesidad que tiene de Dios a medida que enfrentemos. Porque tal vez nosotros aquí no estamos viviendo persecución física, no nos están cerrando las puertas de las iglesias, aunque hay algún tipo de persecución. Compartí hace unos días con unos hermanos, nosotros pagamos un permiso legal que se llama CLI, para utilizar las canciones que tocamos. Entonces, si la canción no está en nuestra lista, la tenemos que adherir para que nuestra licencia nos permita tocar, porque habían productores de música cristiana que estaban visitando iglesias por todo el país, entraban al servicio, se sentaban ahí atrás, cantaban contigo, y después a la semana le llegaba al pastor una notificación diciéndole que lo estaban demandando por estar utilizando de forma ilegal propiedad intelectual de otra persona. Entonces cantábamos una canción y si el productor había venido de incógnito al servicio, podía denunciarnos y teníamos que pagar una multa. Entonces ahora eso provocó que las iglesias trabajaran con mayor cuidado en el aspecto legal. Y nosotros, por ejemplo, pagamos mensualmente por un programa que se llama Planning Center. Planning Center nos provee de la licencia CLI para utilizar las canciones. Entonces, todas las canciones que usted puede leer ahí, pues usted cántela sin temor, ¿ok? Grítela si quiere, porque nadie le va a venir a denunciar, ¿ok? Así que si no lo veo cantando, entonces la iglesia tal vez no sufre mucha persecución, pero hay cosas pequeñas en las que estamos siendo perseguidos. Por ejemplo, en la expresión de la adoración, algo tan simple, la iglesia está siendo perseguida. Pero también hoy día la sociedad está siendo perseguida por el manejo sucio de la moralidad en la cultura. Yo no sé si ustedes ven noticias, pero la semana pasada les decía que en California están tratando de imponer la enseñanza de identidad de género desde prekinder. O sea, permítame decirle esto, mi hijo lo único que van a provocar en un niño de 4 años es mayor confusión. Pero esto no es promovido por una sociedad pedagógica, por una sociedad de enseñanza, por una agrupación de psicólogos o sociólogos. Esto es promovido por un movimiento que se llama LGTBQHYZ, que ya no sabemos cuántos, ¿verdad? Se presentó en las Naciones Unidas el nuevo grupo de identidad de género, y eran 200 y algo de géneros. Ya no solamente son varón y hembra, pero la iglesia no se ha despertado a eso. Pero eso también va a traer una persecución a la iglesia, porque ya hay pastores que han sido encarcelados por negarse a casar matrimonios del mismo sexo. Lo que los pastores hacemos es poner la bendición sobre sus matrimonios. Pero ¿cómo vamos a bendecir algo que el bendecidor no está bendiciendo? Entonces, la iglesia está sufriendo persecución, nada más que no lo vemos. Nada más que hemos decidido cerrar nuestros ojos. Pero la iglesia debe despertarse a ser la luz en medio de las tinieblas, la sal de la tierra. No lo estamos haciendo, sino que nos movemos con el flow. Yo. Nos movemos con el fluido de la sociedad. Y nos dejamos llevar con ella. ¿Y la iglesia dónde está? Y la generación
que está supuesta a alcanzar la generación que viene. Porque nosotros tenemos un problema de comunicación con ellos. Nosotros no hablamos generación milenial, nosotros de Samuel, que es uno de los más jóvenes de nuestro grupo, hacia abajo, que creo que soy en este momento yo. No, estoy aquí. Entonces, mire, todos esos, nosotros no hablamos milenial, con dificultad hablamos generación X. ¿Verdad? Pero estos muchachos diseñaron un nuevo sistema de lenguaje. Los muchachos ya no hablan. Textean, aunque estén sentados uno al lado del otro. Ya no se ríen, sino él o él. Ya no hay un sistema de comunicación con el que podamos conectarnos. ¿O no le pasa a usted? Dígame si no le pasa a usted. Que usted, la mamá, llega la hora de que la familia se reúna a comer a la mesa, que por lo menos estamos tratando de mantener eso, ¿verdad? Entonces llega la mamá y pone los platos ahí. Pone los bistecs en el plato. Amén. Tengo hambre. No. Pone el pollito, lo que haya preparado, hermano. Lo que haya preparado. Pero usted se queda en la mesa por 5 minutos antes de que lleguen. Hijo, hija, papá, ¿está servido? Y la respuesta es, ya voy. Y ni siquiera responden. Porque están tan metidos en su teléfono, están tan metidos en su computadora, están tan metidos en su tablet, que ni siquiera tienen tiempo para el punto neurálgico de la casa, hermano. Cuando la palabra decía que iban a comer pan de dolores, la gente creía que iban a tener sufrimiento, hermano. No hay nada peor que comer en soledad. Y nosotros hemos permitido todo esto. Hay persecución en nuestra sociedad y nosotros lo hemos permitido. ¿Sabe quién nos persigue? El sistema. Y nosotros lo hemos dejado entrar y le hemos abierto la puerta de par en par. No hemos puesto límites, no hemos exigido respeto. Entonces hoy día estamos enfrentando lo que la sociedad nos entregó, porque nosotros lo permitimos. ¿Qué va a quedar para estos muchachos cuando tengan hijos? Ay, papá, aquí te traigo a mi hijo porque no sé cómo corregirlo. Le digo que no y él me dice no para atrás. Contaba el miércoles en la clase que yo tengo un primo, y no voy a dar nombres porque capaz que un día el Señor lo traiga. Entonces, pero cuando venga sí lo voy a decir para que se enoje conmigo. Pero tengo un primo que era súper mimado, súper chiflado, súper regalón, no sé qué palabra utilizar, ¿verdad? Pero mi papá lo tomaba en brazos, cuando llegábamos a la casa de mi tía, lo tomaba en brazos y lo miraba y no le decía nada más que esto. Lo miraba y le decía, no. Y mi primo, hermano, explotaba. Y ¿qué le pasó? ¿Quién le pegó? Decía mi tía. Venía mi tío corriendo. ¿Qué le pasó a mi bebé? Entonces mi papá le dije, no. Nosotros nos reíamos porque, hermano, vivimos en una sociedad donde estamos incapacitados de decirle a nuestros hijos que no. O si se lo decimos ya no nos escuchan. Nuestra palabra no tiene ningún valor. Estamos siendo perseguidos. Y la iglesia debe despertar a la persecución porque el sistema lo impuso. Ahora tú le dices a tus hijos, vamos a ir a la iglesia. Hey, levántate temprano que no vamos a la iglesia. No quiero, anda tú, ora por mí. Lo que estaba pasando con Saulo y los discípulos, ¿sabe por qué la iglesia estaba creciendo? Porque estaba siendo perseguida. Y si hay una motivación dentro de la iglesia es la persecución. Ahora, yo no quiero orarle al Señor, doblar mi rodilla aquí, cuando nos reunimos a orar todo el lunes por medio, doblar mi rodilla y decirle, Señor, envíanos persecución. ¡Qué terrible, hermano! ¡Qué terrible sería tener que orar en esa dirección porque no despertamos al llamado que Dios ha puesto en nuestras vidas! Lo otro que el Señor podría hacer es que el Señor tumbara de su caballo al perseguidor.
qué terrible sería que el que nos perseguía se volviera en el máximo patrimonio del Evangelio en nuestras vidas. Cuando nosotros tenemos toda esta enseñanza en la palabra y no la escuchamos y no la hacemos propia. De acuerdo a lo que nos muestra esta historia, este nuevo movimiento no tenía aceptación. Jesús no tenía aceptación en el imperio, porque cualquier cosa que pareciera revolución era rápidamente apagada por el imperio romano. Pero esta iglesia, que tampoco contaba con el apoyo de su máxima entidad religiosa, porque ya los habían corrido de la sinagoga y los encarcelaban y posteriormente los iban a asesinar. Recuerde que en el periodo de Nerón se tiraban a los animales como entretenimiento a los cristianos. Este pasaje de los Hechos nos dice que tenían paz. Y aunque la historia nos habla claramente de lo que está viviendo Saulo, quiero compartirle acerca de lo que el Señor quiere hablarnos a nosotros hoy. Y si usted leyó el último versículo de este pasaje, el versículo 31, dice al final: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Se fortalecía y los creyentes vivían en el temor del Señor, y con la ayuda del Espíritu Santo también creció el número. Así que vamos a empezar a desglosar este pasaje. El apóstol Saulo ya es Pablo. Ya fue y tuvo tiempo con el Señor y está predicando el Evangelio. Fue a Damasco, predicó el Evangelio y tuvo que salir corriendo. Fue a Jerusalén, predicó el Evangelio y tuvo que salir corriendo. Pero no se ha detenido. Ni tampoco la iglesia. Por lo tanto, después de leer este pasaje, en el último versículo, versículo 30, déjalo ahí puesto, por favor, para que lo tengamos presente. Versículo 30 dice, 31. La iglesia entonces tuvo paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y se fortalecía, y los creyentes vivían en el temor del Señor, y con la ayuda del Espíritu Santo también creció el número. Entonces, dice, la iglesia entonces tuvo paz. Así que aquí viene la pregunta del día. Y si puedo empezar con algo a que hagamos, asimilemos esta palabra para nosotros, tengo que preguntarte esto. ¿Tienes paz? Ahora, no te estoy preguntando si estás tranquilo o si no estás estresado. Te estoy haciendo otra pregunta. Te estoy preguntando si tienes paz. Porque yo puedo estar tranquilo y lleno de problemas. Eso no es paz. Eso es solamente que me estoy haciendo el tonto al enfrentar a mis problemas. Te estoy preguntando algo serio. Te estoy preguntando, ¿tienes paz? Ahora, no se confunda con que la paz no es algo que usted conozca realmente, porque Jesús nos dice en el libro de Juan así. Juan 14, 27. Sí lo puede poner porque no quiero que lo vean desde el aspecto bíblico. Juan 14, 27. Ok. Mira, la versión que tenemos aquí, ¿qué versión es la que estamos usando acá? Nueva traducción viviente. Nueva traducción viviente dice: les dejo un regalo. Paz en la mente y en el corazón. Ahora, aunque esa traducción es muy linda, la versión Reina Valera dice así: la paz os dejo. Mi paz os doy. Ahora, si usted presta atención a la literacidad de la palabra, si pudiéramos hacer una deconstrucción morfológica y sintáctica de la oración en esto, ¿okay? Usted tiene que empezar con lo primero. No va a empezar con lo último, ¿verdad? Empecemos con lo primero, dice: la paz os dejo. El término que tú conoces de paz, a Jesucristo ni siquiera le importa. Lo que tú crees que es paz, a Jesucristo no le llama ni la atención. Tanto así que dice, se las dejo. Y después dice, mi paz
Porque lo que ustedes han experimentado por paz no tiene nada que ver con lo que yo les quiero dar de paz. La paz os dejo. Ahora espérense. Mi paz les doy. Espérenme. Y para que entiendan clara la idea, no como el mundo la da, no como ustedes creen que es, no como ustedes la han experimentado. La paz les dejo. Mi paz les doy. Y no como la han experimentado hasta hoy, sino como yo la doy. Y después, para rematar el pasaje, dice: no se angustien vuestro corazón ni tengan miedo. Esa es la paz de la que habla él. La primera señal en este pasaje del crecimiento de la iglesia y de la manifestación de Dios y de su Espíritu Santo no es simplemente que fuimos sacudidos por una luz, que nos cayó un rayo y quedamos todos vueltos locos y que empezamos a hablar en lenguas. No, mi hermano, aquí hay una manifestación profunda de algo. Y dice, la iglesia crecía a medida que tenía paz. Y ese es mi deseo hoy. Señor, manifiéstate con paz. ¿Sabes qué? Yo he llegado a esta conclusión. Usted conoce gente que le dice: Señor, mira, Señor, te estoy pidiendo una señal, mándame una señal. Aunque la Biblia no nos da muestras de eso, muchas. De hecho, la más popular que hay es la historia de Gedeón, que le dice: Señor, que hoy día voy a dejar un vellón en el campo, que se moje el vellón y que quede seco el pasto, ¿verdad? Y después dice, mira, al otro día le dice: Señor, no estoy seguro si fuiste tú. Así que ahora que se moje el pasto y quede seco el vellón. Pero hay gente que todos los días, Señor, tengo que ir a comprarme esos zapatos, mándame una señal. La señal es que mires tu cuenta de banco, hermano. Que veas cómo estás ahogado en crédito. Esa es la señal, ya te la mando. ¿Sabes qué? Si vas a tomar una decisión trascendente en tu vida, si vas a tomar una decisión trascendente en tu vida y no tienes paz, entonces cuestiónalo. No viene de Dios. Porque la paz os dejo, mi paz os doy. Entonces, si vas a seguir al Señor, este es el sello que el Señor ya te mandó para que no se lo pidas toda la semana. Señor, mándame una prueba. Esta es la prueba. Señor, no tengo paz en lo que voy a hacer. Sé que no proviene de ti. No hay paz, es de Dios. La paz se la dejo. Mi paz les doy. Y no como el mundo la da, sino como yo la doy. Así que no se angustie vuestro corazón. Volvamos al pasaje. Esta paz solo viene de Dios y trasciende toda circunstancia y no es motivada por circunstancias tampoco. ¿Qué quiere decir esto? Que tú puedes estar viviendo la experiencia más triste de tu vida, más pesada de tu vida, pero tú sabes que es un proceso en Dios, aunque sea triste, aunque te esté botando lágrimas, tú estás en paz. Las lágrimas que están cayendo, tú sabes que están cayendo porque es un proceso que Dios está permitiendo en tu vida. No te estoy diciendo que en el camino del Señor vamos a andar siempre sobre nubes de algodón. Ojalá. No, hermano. Por eso dice, ¿nos angustia vuestro corazón? O sea, vamos a pasar problemas. Nada más que no debemos dejar que nos sacudan. Porque su paz es la que nos sostiene. Vuelvo a preguntarte, no me respondas. ¿Tienes paz? Porque lo que podemos ver en este pasaje es que el sello de Dios en la vida de los miembros de la iglesia primitiva no era la riqueza, no era la estabilidad financiera, ni siquiera tenían un lugar establecido donde congregarse. Pero había algo que los sostenía y esto era la paz de Dios. Y esta paz, ¿cómo la conseguimos? Ahí lo dice el pasaje. ¿Lo leyó conmigo? Versículo 31, nuevamente puede subirlo. Hechos 9:31. ¿Cómo conseguimos esa paz? La iglesia entonces tuvo paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Y se fortalecía. Y los creyentes vivían en el temor del Señor. ¿Cómo consigo paz? Viviendo en el temor del Señor. Pero ojo que nosotros tenemos un concepto también equívoco de la palabra temor. La palabra temor la asociamos a la palabra
terror. No, es que estoy atemorizado porque me puede pasar esto. Y sí, es la forma en que se tradujo a nosotros, pero esta palabra, temor, que habla la Biblia, no tiene nada que ver con miedo, sino que tiene que ver con un alto nivel de respeto, y aún más. Andando en el temor del Señor, dice, habíamos hablado en el capítulo 6 que Pedro y Juan, después de haber sido liberados, lo primero que hicieron fue orar. Así que si queremos tener temor de Dios, lo primero que debemos hacer es buscar de Dios. Y esta es una razón fundamental para que cualquier iglesia crezca, hermano. No solo esta. La oración nos une en nuestra necesidad absoluta de Dios. Cuando nos juntamos a orar es cuando reconocemos que sin Él no podemos lograr ni alcanzar nada. Pero cuando recurrimos a Él en oración y en los buenos y malos momentos encontramos paz. Precisamente esa paz de la que habla Hechos 9. Podríamos hablar todo el día de estrategias. Podríamos hablar todos los servicios de estrategias. De cómo hacer y deshacer, cómo alcanzar y cómo evangelizar. Pero si no aprendemos que sin estos fundamentos que nos deja la palabra, no alcanzamos nada, entonces somos necios. Pero por eso también debemos tener presente lo del temor del Señor. Muchos de nosotros vivimos bajo la atadura del temor a los hombres. Ahora, este problema del temor a los hombres, ya voy a llegar al temor de Dios para que lo entendamos bien, pero muchos de nosotros, ¿sabe cuándo hemos desarrollado el temor a los hombres? ¿Cuántos de ustedes se recuerdan cuando salieron de elementary school y fueron a middle school? Y por primera vez en middle school, entraste a middle school y te diste cuenta que ya no eras un niño. Y ahora importa cómo te vistes. Ahora importa cómo te ves. La sociedad nos ha hecho creer eso. Y ahora vivimos atemorizados, tratando de agradar a otros. Ya no me importa ser yo. Ahora quiero ver que otros me vean como ellos quieren que yo sea. Y después nuestra vida gira en torno a ataduras con respecto a los hombres. No, es que tengo que rendirle a mi jefe. No, es que no puedo, no, ¿cómo le voy a decir a mi jefe que quiero ir a servir al Señor si el Señor me está proveyendo con esto? Ahora, mi hermano, yo sé que todos tenemos necesidad. Por favor, no me vaya a malinterpretar porque después se arma un lío con esto. Te estoy diciendo esto. Cuando tú sabes que Dios te ha llamado, ¿qué vas a poner en primer lugar en tu vida? El apóstol Pablo fue a dar a la cárcel y el tiempo que estuvo en la cárcel predicó el Evangelio. Si el Señor te está poniendo la oportunidad de que inviertas más tiempo con la gente que trabajas que en el templo, que es posible, ocupa el tiempo que Dios te está dando en ese lugar para compartir del Evangelio. Toma ventaja de lo que el Señor te está entregando. Que el Señor sabe que yo no puedo ir a la iglesia. No, si la iglesia eres tú. No es este edificio. Muchos de nosotros vivimos bajo la atadura del temor a los hombres. Lo podemos ver aquí en este pasaje. El temor a Dios trae paz y el temor al hombre trae atadura. Muchos de nosotros no hemos visto a Dios hacer las cosas grandes que otros cuentan, escriben o cantan. ¿Verdad? Juan Carlos Alvarado canta una canción que la cantamos el día que hicimos Oldies But Goodies, que dice: cuentan de un Dios que hace maravillas, dándole poder a su pueblo. Y nosotros lo podemos cantar, pero nunca lo hemos experimentado. Porque no hemos dejado que ese Dios que hace maravillas tome control de nuestra vida. Entonces vivimos sirviéndoles a los hombres más de lo que merecen, porque Dios no tiene control de nuestra vida. Y no le estamos dando lo que Él merece. Ahora, te dije, vamos a hablar del temor, todavía no te he dicho eso. Tal vez Dios tiene para ti un don, un talento, una unción especial, pero tenemos temor al que dirán, al que pensarán los demás de mí. Porque nuestro temor no está basado en agradar a Dios más allá de lo que digan los demás, sino que estamos atados al temor a los hombres. Tal vez Dios tiene para ti un mejor trabajo, una mejor posición, pero estamos atados al temor que hay en nosotros por el que dirán los demás.
Vivimos atados a los temores. Para mí el mayor de los problemas que enfrento a diario son el temor. Y yo lo he compartido abiertamente. Así que ore por mí. No me tire la piedra, ore por mí. Pero yo personalmente le pido al Señor que sacuda de mí el temor y el orgullo. Porque el orgullo me hace autosuficiente. Y yo quiero depender de Dios. Y el temor, que no es a Dios, me impide dar pasos, me bloquea. Me impide dar pasos de fe. ¿Pero qué es el temor de Dios? El temor de Dios se menciona más de 300 veces en la Biblia. Y en cada una de sus manifestaciones tiene una connotación positiva. No es una sensación de terror, sino el reconocimiento de que Él es más importante que yo. El temor a Dios es cuando entendemos que Dios es más importante que yo. No es solo respeto, es saber que Él es más que yo. No es solo venir y cantar una canción, es saber que Él es más que yo. No es una sensación de terror, sino el reconocimiento de que Él es más importante que yo y que Dios está en control. Sus deseos, su voluntad, sus pensamientos. Eso es el temor de Dios. Saber y reconocer que Él es más grande, más fuerte, más sabio y tiene mejores planes para mí de los que yo tengo para mí. Si no, no se lo hubiera dicho Jeremías. Y aunque el contexto de este versículo no tiene que ver específicamente de la forma que lo voy a decir, la palabra igual está escrita, dice, porque yo sé los planes que tengo para ti, planes de bien. Y aunque se los dice al pueblo de Israel cuando ya llevaban 70 años de cautiverio, le está diciendo, aguanten el cautiverio, aguanten lo que están viviendo, tengan paz en lo que están viviendo, porque yo tengo planes a futuro con ustedes. Pablo no dejó que el temor de los hombres lo embargara, sino que puso su corazón en el temor de Dios. Ahora déjame decirte 3 formas en las que el temor de Dios trae paz a nuestra vida. La primera, el temor al Señor trae paz para que así puedas arriesgarte a perder poder y posición. El apóstol Pablo era probablemente uno de los hombres más importantes dentro del saduceísmo. Había estudiado los pies de Gamaliel, era reconocido. De hecho, cuando mataron a Esteban, trajeron sus ropas a los pies de él. Él era un hombre con liderazgo, lo conversábamos la semana pasada. De hecho, él mismo lo dice en el libro de Filipenses. Mira, yo fui circuncidado al 8º día, y nos da un montón de características de él. Mira, dice Filipenses 3, 5 al 6, dice así: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Mira, hermano, lo dije la semana pasada y lo vuelvo a decir hoy. Si la salvación hubiera sido en base a méritos, Pablo tenía el primer lugar. El hombre se esforzaba por servir al Señor. Aunque estaba equivocado en su forma, se esforzaba por servir al Señor. El temor al Señor trae paz para que así tú puedas arriesgarte a perder poder y posición. Debemos entender lo que Saulo estaba viviendo aquí. Saulo había perdido todo. De haber sido el hombre más temido dentro de la nación de Israel, ahora es el hombre más perseguido. Pero lo hizo porque sabía que Dios lo había llamado. Estaba perdiendo su poder y su posición por tener la paz de Dios. Muchos de nosotros estamos incapacitados emocionalmente, carnalmente, de dejar cualquier cosa por servirle al Señor. No, ¿cómo yo voy a hacer eso? El Señor te está pidiendo que des un paso de fe. No te estoy, hermano, no vaya a decir a nadie que el pastor le está diciendo que deje su trabajo, ni mucho menos, porque no voy por ahí. El Señor te está llamando a dar pasos de fe. Y el Señor te está diciendo, hijo mío, salta. No sé quién posteó en estos días en el Facebook una imagen de que un hombre que estaba en un barranco y el Señor le dice, salta.
y había una nube que cubría todo, y el muñequito salta, y abajito de la nube había un peldaño de piedra. Entonces, de pronto el Señor nos está diciendo salta, y nosotros por aferrarnos a nuestro pasado, aferrarnos a las cosas que nos tienen apegados a nuestra antigüedad, a nuestro pasado, nos quedamos ahí. Y Dios quiere bendecir nuestro futuro, pero para caminar hacia el futuro debemos avanzar, no retroceder. Y el Señor te está diciendo, da el paso de fe, pruébame. El libro de Malaquías nos dice que traigan sus diezmos al alfolí y hay alimento en su casa, y después dice, y en esto probadme, dice el Señor. Pruébelo. Pruébelo. Porque el temor a Dios trae paz para seguir hacia adelante. El temor de Dios también trae paz para seguir hacia adelante, aun cuando somos amenazados. Pablo estaba siendo amenazado por todo el mundo. A Pablo lo perseguía la iglesia, lo perseguían los judíos, lo perseguían los helenistas, no lo querían los cristianos. Tanto así que se ve tan agobiado que tiene que irse a Arabia, prepararse por 3 años para volver a predicar el Evangelio. Cuando vuelve a predicar el Evangelio, ¿qué le ocurre? Lo persiguen los helenistas, lo persiguen los cristianos, lo persiguen los judíos, lo persiguen los fariseos, lo quieren matar. Hermano, pero este hombre no se detuvo. Pedro siguió avanzando. Pablo siguió avanzando. El temor a Dios trae paz para seguir hacia adelante, aun cuando somos amenazados. Aun cuando hay temor de malas noticias. Perdonen el ejemplo que voy a tomar, pero Juan, antes de... él quería ir al campamento. Él quería ir al campamento y estaba trabajando... ya no trabaja ahí para que no sigan orando por él en esta dirección, pero estaba trabajando en Budweiser, ¿verdad? Sí, pero el Señor hizo la obra ya. Pero ¿sabes qué? Él tenía tanto deseo de ir al campamento que un día le pregunté, hey, ¿cómo está el trabajo, mijo? Y me dice, no, pastor, ya cuiteé. ¿Qué? Dije yo, ¿cómo vas a cuitear, muchachos? Me dice, no, pastor, es que yo quiero ir al campamento y no me estaban dando los días. Ahora tú me puedes decir, sí, pero él está solo, no tiene familia. Hermano, sí, tienes razón. Pero si yo pongo sus prioridades, ¿qué edad tienes tú, Juan? ¿22, 23? 23. A los 23 años, dentro de su mundo, perder el trabajo significaba perder todo. Y tú me puedes decir, sí, pero es que no es lo mismo que si uno es papá. A lo mejor en tus ojos no, pero en los ojos de él sí, en su vida sí. Y él decidió dejar todo, ¿por qué? Porque quería llegar a algo específico, quería experimentar algo con Dios. ¿Lo experimentaste, Juan? ¿Sí? ¿Valió la pena? So it was a leap of faith. A huge one. Ahora está trabajando en un mejor trabajo. Ayer lo voy a saludar y le digo, ¿qué pasó, Juan? Me dice, ¿qué me dijiste? Ya me dieron otra promoción, me dice. Ahora soy amigo de Juan. Que me invite al McDonald's después del servicio. Mira, hermano, como es Dios, estábamos apretadísimos con nuestra escuela bíblica de vacaciones. Y ahora que él no está trabajando en Budweiser y está trabajando en este otro lugar porque dio un paso de fe, el jefe de él fue el que nos dio $500 para poder hacer nuestra escuela bíblica de vacaciones. El jefe de Juan. ¿Por qué? Porque él le creyó a Dios y dio un paso de fe. A veces nosotros no podemos ver la manifestación gloriosa de Dios en nuestra vida porque estamos amarrados a nuestro pasado y estamos incapacitados de creerle a Dios. Y nos quedamos en el mismo lugar toda nuestra vida. Pablo no lo hizo. El temor a Dios trae paz para seguir hacia adelante aun cuando somos amenazados. Ay, pero pastor, es que tengo tantos files. Créele al Señor. Mira, hermano, yo sé que he contado esto y usted no tiene por qué hacer lo mismo que yo. No, porque Dios tiene que tratar con usted. Pero cuando empezamos con la iglesia, a mí el Señor me dijo que tenía que dedicarme a la iglesia. ¿Verdad? Y aunque yo doy, ustedes saben, yo doy clases de música, con mi familia tenemos una pequeñita empresa de estampado de camisetas y Joshua está utilizando una de los tantos diseños y los que fueron al campamento saben que este año nosotros hicimos las camisetas del campamento. Entonces, yo también hago instalaciones de audio, hermano.
hago un part-time para una compañía que se llama Pitch Take Audio, que solo hacen audio profesional. Entonces, cuando ellos tienen conferencias de audio, me llevan a mí como traductor. Entonces, no crea que el pastor solamente va a ir a predicar los domingos nomás. Ojalá. Pero no, mi hermano, mira. Pero cuando yo empecé, el Señor me llamó a empezar con la iglesia, el Señor me dijo que tenía que dedicarme a ella. Que no podía tener mi corazón dividido entre dos amores, que no podía estar bebiendo de dos aguas. Y era un trato de Dios conmigo. Y era un paso de fe gigantesco. Mira, hermano, llegó el momento en que empezamos la iglesia y yo me metí de cabeza en esto. Y no tenía ni carro, hermano. El carro que tenía se estaba cayendo a pedazos. ¿Y sabes lo que hizo el Señor? Vino un día un amigo de nosotros. Y me dice, oye, así que no tienes carro. Le digo, no, mira, se me rompió, pero aquí estamos echándole ganas, aquí con los hermanos nos arreglamos, bla, bla. Y viene mi hermano y me dice, mira, voy a hacer algo, dice. Te voy a prestar una de mis camionetas, aunque sepa en qué posición estaba él, la verdad. Te voy a prestar una de mis camionetas, dice, y no te preocupes, yo me hago cargo del seguro, tú solo ponle gasolina. Y así estuve. 3 meses me dejó la camioneta, y después de 3 meses se aparece. Y yo dije, híjole, me voy a quedar sin carro otra vez. Y viene y me dice, Mauro, después del servicio me dice, Mauro, quiero hablar contigo. El Señor me dijo que no te tenía que prestar la camioneta. Y dije, qué mala onda el Señor. No, ¿sabes qué? Entonces me dice, no, y se mete la mano al bolsillo y saca el título del carro. Me dice, el Señor me dijo que tenía que regalártela. Y esa misma semana, a los 3 días me dice un hermano nunca ha estado en nuestra iglesia, hermano, nunca, de Cleveland. Un hermano de Cleveland me dice, hermano Mauricio, me enteré que abriste una iglesia. Yo le digo, sí, ahí estamos echándole ganas, hermano. Y me dice, bueno, ¿sabes qué? Mira, el Señor me dijo que te tenía que regalar esto. Y viene y me deja una minivan en la puerta, hermano. Sí, para que vaya a buscar a los hermanos, para que alcance a los jóvenes. Hermano, esos carritos, hermano, llevaron jóvenes, ¿cierto, carnal? Paseamos en esos vehículos, hermano, hasta que ya nos dieron más. Los 2 carros murieron. Pero ¿sabe qué? Sirviendo al Señor. ¿Pero qué tuvimos que hacer? Dar un paso de fe. Cuando me fui a Chestnut Mountain y me contrataron, porque los americanos trabajan de otra forma, y ya me contrataron como el pastor del área hispana, me pagaban, hermano, estaba más contento. En mi país decimos, más contento que perro con 2 colas. Imagínense. Me pagaban $200 al mes. No pagaban ni la renta, hermano. $200. Pero yo le creía a Dios. Y Dios me había dicho que hiciera esto. Entonces, me buscaba mis trabajitos por el costado para poder pagar mis deudas, pero seguía metido en la iglesia al 100%. Después me subieron mi salario a $400 al mes. Me lo duplicaron. Todavía no pagaba la renta, pero ya me habían duplicado el sueldo. Hermano, ¿tú crees que yo no tenía temor en ese tiempo? Cuando llegaba la hora de pagar la renta, tú sabes, yo creo que Sonia y yo nunca antes en nuestra vida habíamos orado tanto, ¿cierto, Sonia? Y Sonia nunca vino donde mí y me dice, ¿para qué te metiste a servir al Señor? Que nunca. Pipo, Jotam, ni Joshua, él no creo que lo haya percibido mucho, pero Pipo, que era el más grande, y Jotam, que siempre ha sido el más hablador, nunca vinieron conmigo y me dijeron, estamos pasando necesidad, ¿cómo se te ocurre? Y sí, pasamos necesidad, hermano. Pero Dios me había mostrado, Dios me había dicho. Y no estoy hablándole como esos hombres que dicen, hermano, Dios me dijo que tenías que dar una ofrenda de $1000. No, hermano, no, yo no creo en esos charlatanes. Dios había tratado con mi vida para esta iglesia. Hasta que llegó el momento en que el director del área técnica de esa iglesia se retiraba. Y se abrió una puertita para Mauricio. Sirviendo al Señor en el mismo lugar y además percibiendo un salario. Entonces arreglaba todas las cosas. La iglesia me permitió conocer a la gente con la que trabajo hoy haciendo instalaciones de sonido. Porque yo tenía que hacer las compras. Me hice tan amigo de ellos que por eso hoy día puedo hacer parte. Pero ¿sabes qué? Fue un proceso. Dios me llevó a dar pasos de fe en esto. Y te estoy diciendo, mira lo que le pasó al apóstol Pablo. El apóstol Pablo tuvo que dejar todo
todo lo que él sabía, todo lo que él había experimentado, todas sus conexiones, toda la gente que lo patrocinaba, todos los líderes religiosos, todos los gobernantes, todos los políticos con los que contaba, ya no los tenía más. Porque el temor a Dios, cuando tú entiendes que Dios es más grande que tú, le obedeces. El temor a Dios trae paz para seguir hacia adelante, aun cuando somos amenazados, aun cuando sintamos que no podemos pagar, aun cuando sintamos que no vamos a poder alcanzar, aun cuando creamos que todo lo demás está en contra nuestra. Toda la vida de Pablo fue un caos. Lo vemos desde el principio. Vivió toda su vida como cristiano perseguido, encarcelado y hasta que lo martirizaron. Pero las amenazas de muerte no lo detuvieron. Siguió proclamando las buenas nuevas de salvación. Otra pregunta para ti. ¿Estás dispuesto a perder seguridad por el nombre de Cristo? Las nuevas agendas políticas vienen en contra de todos los valores de los hijos de Dios. Pero Mateo dice así: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma. Temámosle a Dios. El temor de Dios nos da paz para levantarnos por sobre la opinión de otros. Porque cuando servimos a Dios, te aseguro que vamos a ganarnos opositores. Hay gente que no va a ver nada bueno. Hay gente que te va a recordar tu pasado más que tú mismo. ¡Ja! Mírenlo ese. Si yo sé cómo era de mujeriego, si yo sé cómo era de tomador, si yo sé cómo era de vicioso, si yo sé cómo era de escandaloso, si yo sé que se le pegaba a la mujer, mírala aquella si era una loca. Están incapacitados de ver lo que Dios quiere hacer en ti. Si alguien podía apuntar con el dedo a alguien, era todo el mundo en contra de Pablo. Porque si había sido un asesino, si había sido un perseguidor de la iglesia, si había provocado caos, si había provocado tristeza. Sin embargo, cuando Dios lo cambió, a él no le importó lo que los demás dijeran de él. Es verdad, ese fui yo, pero él me cambió. Porque cuando tú sigues al Señor, el temor a Dios nos da paz para levantarnos por sobre la opinión de los demás. Y no te estoy diciendo que te vas a ir en contra de todo el mundo. No, no te equivoques. Porque necesitamos conexiones sociales para subsistir. Necesitamos del otro para subsistir. No te estoy diciendo que te pongas en contra del que tiene una mala opinión de ti. No, hermano. ¿Saben lo que hizo Pablo? Siguió predicando, siguió predicando, siguió predicando. No se puso a discutir con los que tenían una mala opinión de él. No lo llamó a una reunión en privado y decirle: así que tú me tienes mala. ¿Sí que te caigo mal? No. Saulo y Barnabás muestran estabilidad en el versículo 20. Todos tenían una opinión de Saulo, pero Barnabás le creyó a Dios. Le dice: yo lo he visto. La opinión de otros no afectó a Saulo, aunque la Biblia no lo dice. Yo creo que sí lo entristeció. Yo creo que porque Saulo sí andaba triste, sí andaba acongojado. Nadie quiere ser perseguido, hermano. Pero no lo detuvo. Porque la palabra dice así: irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá gozoso cargando sus gavillas. La gente no verá lo que Dios vio en ti. Es difícil que la gente no son ni Dios ni el Espíritu Santo. Y lo más probable es que el antagonismo venga de las gentes más cercanas. Lo más probable es que el llamado de Dios que Dios haya puesto en ti, el primero que lo rechace son la gente en que tú más confías. Papá, es que ahora voy a la iglesia. ¡Tú a la iglesia! Papá, es que yo ahora estoy sirviendo al Señor. A mí no me cuente ese cuentito, mijo. Yo sé quién es usted. Porque la gente no puede ver lo que Dios vio en ti. Porque Dios no se proyecta en esto. Lo decía la semana pasada. Wendy no es esto que tú ves aquí nada más. Que yo sé que a más de alguno le ha provocado interés. No es solo eso.
Además, Dios tiene un plan, un propósito con Wendy. Así que el que venga a acercarse a Wendy en este caso, y no solo a Wendy, a Ashley o a Ari o a Wendell, tú ya estás tomada, no te puedo mencionar. ¿Okay? Pero el que se vaya a acercar, a estas muchachas, tiene que saber que el paquete completo, ellas vienen con un llamado, vienen con un sello de Dios. Pero pastor, es que yo recién estoy llegando a la iglesia, no importa, Dios ya te selló, por eso estás aquí. Entonces el que venga a buscar en ellas algo tiene que saber que lo que hay en ellas es más fuerte de lo que tú puedas ofrecer. Es más grande de lo que tú puedas ofrecer. Si caminan en el temor de Dios van a entender que hay alguien que es mayor, más grande, más poderoso que ellas, que tiene su control, su providencia sobre ellas. Sobre ti. ¿Se recuerdan que hablamos la semana pasada acerca de la providencia? ¿Qué era la providencia de Dios? Que todas las cosas que pasen en nosotros, buenas y malas, están dentro del plan perfecto de Dios para hacer con nosotros lo que Él quiere. Entonces, pero ¿por qué Dios permite las cosas malas? Porque no aprendemos solo de las buenas. Es más, con las cosas buenas solo nos hacemos autosuficientes. Cuando nos va todo bien dejamos de buscar a Dios. No, que yo estoy muy bien, ¿para qué quiero a Dios ahora? Necesitamos de su providencia y necesitamos entenderla. Todo lo que nos pasa porque Él tiene un plan con nosotros. Dios no te llamó a ti a ser Saulo. Dios te llamó a ser tú. Pero tiene un plan y un propósito contigo. Y si tú viniste a la casa hoy creyendo que Dios, que íbamos a tener un servicio más, nada más, déjame decirte, te equivocaste. Si vas a irte con algo a la casa, tengo que preguntarte esto. Ya estoy por terminar, increíblemente. Fue el tiempo volando. Bueno, pastor. Dios no te llamó a ser Saulo, Dios te llamó a ser tú. Pero nunca vas a alcanzar tu potencial total a menos que pongas tu vida en las manos de Dios y reconozcas que no hay nadie más grande, más fuerte y más sabio que Cristo. Jesús mismo lo experimentó. Jesús dejó su lugar de privilegio en el cielo por ti. Jesús dejó todo lo que tenía por ti. Él lo experimentó. Quiero hacerte dos preguntas para terminar. Dos preguntas y con esto termino. Presta atención porque esta es una pregunta muy seria. Tal vez Cristo sea tu Salvador. Quiero creer eso. Pero esta es mi pregunta. ¿Es Él tu Señor? Tus decisiones giran en torno a Él. Tu voluntad gira en torno a lo que Él tiene ya planeado para ti. Nuevamente, entiendo, el Señor es tu Salvador. ¿Pero es también tu Señor? La segunda pregunta es esta. ¿Cómo te ha esclavizado a ti el temor a los hombres? ¿Cómo te ha detenido el temor por el que dirán, por el que pensarán, por el que harán? Si hay algo que Pablo nos muestra, es que a él no le importó dejar lo que él tenía. Lo que fue, todo lo puso en manos del Señor. ¿Estás dispuesto tú a hacer lo mismo? Póngase de pie. Cierra sus ojitos ahí y no solamente vamos a orar. Le pedí a Gio si me podía acompañar con una canción que habla acerca de la soberanía de Cristo sobre nosotros. Y si es Cristo no solo tu Salvador, sino también tu Señor, canta conmigo. Canta conmigo.
Ya casi, ya casi. Sí. Canto a capela, Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Nadie como tú. Jesús. Dile una vez más. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Y de nosotros. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Cristo, yo te amo una vez más. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Y no sé dónde estuviera
hubiera conocido. Si no hubiera conocido a Dios que me ama. Señor, no sé dónde estaríamos si no fuera por tu amor y por tu gracia, por tu misericordia y por tu bondad. No sé qué sería de nosotros, mi Dios. Lo que sí sé es que mereces todo de nosotros. Mereces que tengamos temor de Dios para honrarte con nuestras vidas, para darte lo que tú mereces, para no limitar el plan perfecto que tú tienes para con nosotros. Señor, enséñanos a ser más como tú. Enséñanos a ser más como tú, Cristo. Señor, nada de lo que hagamos es suficiente para darte gloria. Nada de lo que digamos es suficiente para darte honra. Voy a leer un pasaje para terminar. Voy a leer el Salmo número 16. Dice así: manténme a salvo, oh Dios, porque a ti he acudido en busca de refugio. Le dije al Señor: tú eres mi dueño. Todo lo bueno que tengo proviene de ti. Los justos de la tierra son mis verdaderos héroes. Ellos son mi deleite. A quienes andan detrás de otros dioses se les multiplican los problemas. No participaré en sus sacrificios de sangre, ni siquiera mencionaré los nombres de sus dioses. Señor, solo tú eres mi herencia, mi copa de bendición. Tú proteges todo lo que me pertenece. La tierra que me has dado es agradable. ¡Qué maravillosa herencia! Bendeciré al Señor, quien me guía. Aún de noche mi corazón me enseña. Sé que el Señor siempre está conmigo. No seré sacudido, porque Él está a mi lado. Con razón mi corazón está contento y yo me alegro. Mi cuerpo descansa seguro, porque tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Me mostrarás el camino de la vida. Me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre. Tú eres soberano, Señor. Enséñanos a verte con estos ojos. Enséñanos a amarte con este corazón. Enséñanos a adorarte con estos labios sin mentira. Tú mereces la gloria y tú mereces que te demos lo mejor de nosotros. Ayúdanos a superar el temor que nos ha detenido y a caminar en el temor de Dios, a entender que tú eres más importante que yo. Tú mereces la